Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy, de nuestra caja de relatos, vamos a extraer el libro Inmaturi, Los Inocentes, del escritor y periodista Javier Pérez Campos. Javier Pérez Campos nació en Ciudad Real en 1989. Es un periodista y escritor que lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas. Fue redactor y productor del programa de radio Milenio 3 en la cadena SER. También ha sido colaborador en Onda Cero, Punto Radio y Telecinco. Además, ha colaborado en las revistas especializadas Año Cero y Más Allá. En la actualidad es reportero del programa de televisión Cuarto Milenio. Ha publicado, entre otras obras, En busca de lo imposible, que la publicó en el año 2012, Los ecos de la tragedia, en el año 2013, Los otros, publicado en el 2016, Los guardianes, del 2019, Los intrusos, del 2021, y ahora acaba de publicar Inmaturi, Los Inocentes, una obra plagada de misterio que ahonda en el concepto y las historias del niño fantasma. Pero para conocer más detalles de este libro de Javier Pérez Campos, Inmaturi, nuestro compañero Alberto López lo ha entrevistado por teléfono desde su estudio móvil. Así fue la entrevista. Caja de relatos. Entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Javier Pérez Campos para hablar de su última obra, Inmaturi, Los Inocentes. Javier Pérez Campos, buenos días. Hola, buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Pues aquí interesados en esta obra que se sumerge en el terreno del terror, ¿no? Sí, digamos que siempre me ha interesado el mundo del misterio, ¿no? Y esta nueva obra, Inmaturi, Los Inocentes, viene a hablar precisamente de un miedo que no se parece a ningún otro, de un miedo que nos acompaña desde el origen de la historia y que es directamente el miedo al fantasma de un niño. El fantasma de un niño es una figura icónica, es una figura culturalmente arquetípica, que, como digo, se ha repetido pues, en las últimas décadas, ¿no? Todos nos viene a la cabeza, imagino, ese niño que tira la pelota al final de la escalera, esas hermanas gemelas que se dan la mano al final de un pasillo en El Resplandor, o ese niño que se aparece bajo la luz de la luna junto a un obús que ha muerto a destiempo en El Espinazo del Diablo, ¿no? De Guillermo del Toro. Y yo hago un viaje, un recorrido desde la cultura hasta los testimonios directos de personas que a día de hoy afirman haberse encontrado con este tipo de figuras. En esa cultura nos detallas tres ejemplos. Hablamos de Mallorca en la Edad de Bronce, hablamos de Mérida en la época romana y hablamos de Cádiz también en la época romana. Y te tengo que preguntar una cosa, ya que estamos en Galicia en una promoción, y en Galicia no ha habido estas cosas teniendo en cuenta la tradición tan supersticiosa que existe. Bueno, claro, Galicia tiene una riqueza cultural, ¿no? A nivel de ritos, de leyendas, de mitologías, seguramente uno de los sitios de nuestra península con mayor riqueza, evidentemente, ¿no? La historia de la Santa Compaña, que para mí fue fundamental como niño conocer allí mismo, porque mis padres me llevaban mucho a veranear a Galicia y la conozco bien, ¿no? Y por fortuna la he recorrido de punta a punta. Y hay una historia que yo recojo en el libro y que es muy especial porque tiene que ver con un tipo de fantasma infantil que no se ha vuelto a reproducir con el paso del tiempo, ¿no? Hay figuras
que se convierten en iconos y que se amoldan casi o se pegan a la cultura, y hay otros que no. Hay un tipo de fantasma que es de época medieval, que se aparecía mucho durante unos años, que eran los fantasmas de fetos y neonatos, que aparecían tal cual, que aparecían arrastrándose por el suelo. Y una de las historias que yo recojo ocurre precisamente tal y como explica el medievalista francés Claude Lecoté. Ocurre durante el Camino de Santiago, en un tramo indeterminado ya cerca de Santiago de Compostela, a un viajero inglés que está haciendo el camino y que de pronto en medio del bosque ve aparecer una figura infantil envuelta en una túnica o en unos paños resplandecientes que se acerca a él con un llanto estremecedor. Y eso produce un miedo auténtico al testigo, que lo que decide hacer automáticamente, e hizo bien, porque es lo que contaba la tradición que teníamos que hacer cuando se encontraba uno con este tipo de figuras, era bautizarle con un nombre, ¿no? Otorgarle un nombre. Muchos de estos niños que habían muerto antes del bautismo se aparecían porque no habían sido sometidos al rito correcto después de morir. Entonces el viajero que se encuentra con el niño fantasma le bautiza con un nombre, le da un poder, y este nombre sirve también para otorgarle casi una dignidad que hace que el fantasma deje de aparecerse y deje de aterrorizar a los viajeros que caminan de noche por esos caminos, ¿no? Por esos tramos del Camino de Santiago. Es una historia preciosa porque, como decía, poco existe ya en nuestra tradición y en nuestra cultura que se parezca a estas historias de apariciones de fetos y de niños recién nacidos. Otras historias que hablas en este libro tienen que ver con historias reales, y aquí con nombres y apellidos, con protagonistas, fechas e incluso, lógicamente, lugares. ¿Cómo, por ejemplo, en el caso del fantasma de Augusto, llega hasta nuestros días o puede sumergirte y encontrar fuentes para poder relatar una historia que ocurrió en el siglo VI, nada menos? Pues fíjate, acudiendo, ¿no?, a muchas disciplinas como la arqueología, la historia, el arte, la antropología, y acudiendo directamente a los que saben, ¿no?, a los arqueólogos que han investigado en ese escenario, a los historiadores que indagan, recogen y compilan las tradiciones de este tipo. Y en este caso la historia del niño Augusto es muy especial porque parece un relato clásico de fantasma, parece uno de esos relatos que se ponen tan de moda en época victoriana, que llamamos terror gótico, pero que la historia en realidad se retrotrae mucho más allá. Es decir, nos lleva concretamente a época hispano-visigoda, al siglo VI, y en lo que sería, creo yo, la primera historia de aparición de un fantasma de un niño en nuestra geografía. La historia nos cuenta que el pequeño Augusto, un niño de 7 o 8 años, duerme plácidamente en el convento, en el monasterio de la Iglesia Virgen Eulalia, en Mérida, y una noche enferma de manera grave hasta que termina muriendo. La crónica es un relato de la actividad con Paul que está presente durante esa noche en la que muere el niño Augusto, y como es de noche cuando muere no se le puede encerrar. Así que hasta la mañana siguiente dejan encerrado el cuerpo ya sin vida de Augusto en el interior de su celda. Pero el resto de niños que viven allí no se han enterado, no son conscientes. Y esa noche, Quintiliano, un niño de la misma edad que el difunto, escucha la voz de Augusto llamándole por su nombre desde un lugar indeterminado del patio del convento. Eso le da un miedo atroz, aunque no sabe que su amigo ha muerto, sabe que esa no es exactamente su voz y decide no salir en su busca, ¿no? Pero hay otro niño en la celda de al lado que es mucho más valiente, se llama Veraniano, y él sí que decide dar el paso e ir a buscar el origen de esa voz. Y lo que encuentra Veraniano, según cuenta el libro Vida de los Santos Padres de Mérida, es que allí, en el patio del monasterio, está el fantasma de su amigo Augusto, mirándole, contemplándole desde el centro del patio y con el rostro pálido, dice el libro, como la nieve. Así que eso le provoca un terror ancestral. Veraniano, aunque no sabe lo que es la muerte, sí sabe lo que es un fantasma y echa a correr, abandonando allí al espectro de su amigo Augusto. Bueno, pues esto lo cuenta la crónica. Y mi trabajo como periodista es, bueno, esto es una crónica del siglo VI, vamos a ir al emplazamiento exacto donde se levantaba el monasterio de la Iglesia Virgen Eulalia. Dice el texto, a la sombra de la Basílica de Santa Eulalia, en Mérida, y con esos datos acudo allí
y encuentro efectivamente que el lugar existió y que de hecho en el año 2010 se llevó a cabo una investigación arqueológica que terminó descubriendo en el lugar donde transcurre esta historia un camposanto, un cementerio, donde se dataron tumbas infantiles del siglo VI. Con lo cual, quién sabe si alguna de estas tumbas, le preguntaba yo a un arqueólogo que había estado allí, quién sabe si una de estas tumbas pudiera ser la tumba de un fantasma. Y otro de los aspectos que se relatan en esta obra literaria del género del terror, como es Immaturi, tiene que ver con las progenitoras. Y en este caso hablamos de madres vengativas. Sitúas dos ejemplos fundamentales. Uno, la de La Llorona, que participa y es declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, y otro que ofrece una visión mucho más amplia, que es La Portuguesa, que es una mendiga que se sitúa en tierras de Extremadura. ¿Por qué quieres destacar el tema de las madres vengativas? Bueno, de alguna manera creo que la idea y la imagen del fantasma está relacionada directa o indirectamente con el dolor, ¿no? Con el dolor de los que nos quedamos aquí y no les dejamos ir del todo. Y no hay nada más doloroso que la muerte de un hijo para una madre, ¿no? Y es curioso que precisamente a este respecto, a nivel cultural y a nivel histórico, existan figuras que vienen a recordarnos cómo de profundo es ese dolor. Yo introduzco a estos fantasmas tan particulares en un catálogo que yo denomino madres vengativas y que son esas mujeres que aparecen con sus bebés en brazos. En España es La Portuguesa. La historia cuenta una mendiga de Portugal que es atropellada en la carretera de la Nacional 5, ¿no?, a su paso por la base aérea de Talavera de Real, y que muchos afirman haberla visto cruzando la carretera algunas noches lluviosas, y eso evidentemente nos recuerda a esta imagen tan extendida, a esta leyenda de La Llorona, que, como decías, ¿no?, es declarada casi un icono de la cultura mexicana, y que existen incluso esculturas y estatuas de La Llorona en diferentes ciudades en México. Pero es que en toda Centroamérica hay imágenes similares con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, la Sayona, la Cucumán, figuras maternas que se aparecen ya difuntas también con el fantasma de sus hijos en brazos. Pero para más Ingrid, en un lugar totalmente culturalmente distinto hablando, en Japón, ya aparece en el Japón feudal dibujado sobre papel de arroz la imagen de mujeres muy similares con sus bebés en brazos. Es denominada la Ugume y es una madre que ha muerto durante el parto y que regresa después con su hijo no nacido en brazos para robar los bebés, dice la leyenda, a las madres que acaban de dar a luz. Los oyentes que nos puedan escuchar pueden pensar que estas historias que estamos contando y que nos está describiendo su autor son ocurridas hace muchísimos años y obedecen más a la tradición de generación en generación que las propias fuentes de hoy día. Sin embargo, hay varios capítulos que desarrollan hechos ocurridos en nuestros días, y incluso en alguno habla de fantasmas aparecidos ante las propias cámaras de seguridad de recintos. Coméntanos este hecho, porque llama muchísimo la atención que no todas las apariciones son en época ancestral, sino que muchas han ocurrido en nuestros días, como describes en los relatos. Sí, yo cuento, ¿no?, historias y entrevisto a los testigos de gente que, por ejemplo, en medio de una carretera afirma haberse encontrado con el fantasma de lo que le parecía un niño romano por las vestimentas que llevaba, en una zona de Badajoz donde precisamente, y eso el testigo no lo sabía, se habían encontrado tumbas de niños romanos en excavaciones arqueológicas años antes. Es decir, en muchos casos incluso el misterio, las capas del misterio se sobreponen a las capas de la historia, como si hubiera algo que quiere ser todavía contado, ¿no?, en esos escenarios. Hablo, por ejemplo, de amigos invisibles que otros niños tienen. La psicología infantil acuñó el término amigo invisible a figuras que los adultos no podemos ver, pero que los niños sí, y con las que ellos establecen incluso unas relaciones y unos vínculos emocionales que generalmente se producen entre los 3 y los 5 años, 6 años. Bueno, pues uno de los casos que yo recojo es el de uno de esos amigos invisibles a los que el niño ve en una finca de Sevilla, la madre no lo ve,
hasta que un día la propia madre también ve a ese niño al que su hijo estaba señalando en algunas zonas, ¿no? Hablo del Parador de Mérida, donde también muchos han visto el fantasma de un niño de unos 5 o 6 años que corretea por unos pasillos de la primera planta, y todo eso se ha convertido en el motor de búsqueda de los últimos años, porque yo he viajado a los lugares para entrevistar a los testigos e incluso para pasar la noche en busca, ¿no?, de este tipo de apariciones tan particulares. Uno de los aspectos que nos llama particularmente la atención es el que tiene que ver con El Principito, y es que la obra de Antoine de Saint-Exupéry tiene su origen en un hecho que se relata en el libro. Coméntanos hasta donde consideres oportuno por qué has hecho este particular homenaje a la obra de literatura universal que es El Principito. Claro, digamos que el libro ahonda, ¿no?, en un concepto bastante oscuro, que es el del fantasma del niño, que ya de por sí es algo que nos aterra, y no por casualidad, la última parte del libro está dedicada a unos niños un poco más amables, que son los guardianes, ¿no?, los niños guardianes. Los ángeles de la guarda nos han contado algunas culturas que se representan como querubines, ¿no?, como niños alados, con alas, que vienen a ayudarnos, a auxiliarnos cuando todo está perdido. Y una de las historias que yo recojo ahí tiene que ver precisamente, como tú adelantabas, Alberto, con uno de los de las figuras internacionales más famosas, ¿no?, de la literatura, que es El Principito. Paradójicamente, pese a tratarse de una de las obras más leídas y más conocidas, pocos saben que detrás de ella hay una historia real, y es que Exupéry, el autor, sufrió un accidente con su avioneta sobrevolando el Sáhara un 30 de diciembre de 1935 junto a su compañero André Breton. Años después publicará El Principito, que es la historia de un aviador que cae también en el desierto, ¿no?, con su avioneta. Bueno, pues durante ese periplo de varios días, sin comida, sin agua, sobreviviendo a temperaturas extremas, Antoine de Saint-Exupéry manifestará después en sus memorias que vivió alucinaciones visuales y auditivas, cosas que además le mantenían siempre alerta, que le mantenían con vida y que incluso le alentaban a seguir esperanzado para sobrevivir en esta experiencia tan dramática, ¿no? Lo que cuentan los amigos y los editores, compañeros de Antoine de Saint-Exupéry, incluso familiares, es que cuando él vuelve de esa odisea en el desierto, cuando él consigue sobrevivir y es, encontrado, ¿no?, por un beduino que pasa por la zona y consigue llevarlos con vida a un poblado próximo, a partir de ese momento Exupéry empieza a dibujar compulsivamente los primeros bocetos de lo que será El Principito. Y poca gente sabe que las primeras, porque El Principito lleva las ilustraciones del autor, él se encargó personalmente de cada una de las ilustraciones. Y lo que poca gente sabe es que los primeros bocetos del Principito, y esto aparece en el libro, hemos conseguido uno de esos primeros bocetos para ilustrar el libro, mostraba alas, llevaba El Principito unas alas en su espalda como si fuera una especie de ángel de la guarda. Y cuando sus amigos le preguntaban quién era ese niño al que no paraba de dibujar de manera compulsiva, Exupéry decía: es un pequeño al que llevo especial gratitud. Javier Pérez Campos, muchas gracias por tu presencia aquí en Cadena Universal Radio y muchísima suerte con esta obra Inmaturi. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, Alberto. Muchísimas gracias por hacerme un huequecito en tu espacio. Ha sido un placer. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos con un fragmento del libro de Ana María Matute, Paraíso Inhabitado. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención, y nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo Caja de Relatos. Les dejo ya con nuestro fragmento de hoy. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Nací cuando mis padres ya no se querían. Cristina, mi hermana mayor, era por entonces una jovencita displicente, cuya sola mirada me hacía culpable de alguna misteriosa ofensa hacia su persona que nunca conseguí descifrar. En cuanto a mis hermanos Jerónimo y Fabián, gemelos y llenos de acné, no me hacían el menor caso. De modo que los primeros años de mi vida fueron bastante solitarios. Uno de mis recuerdos más lejanos
se remonta a la noche en que vi correr al unicornio que vivía enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz. Con asombrosa nitidez, le vi echar a correr y desaparecer por un ángulo del marco, para reaparecer enseguida y retomar su lugar. Hermoso, blanquísimo y enigmático. Nunca supe por qué razón el unicornio había intentado escapar del cuadro, y durante mucho tiempo me intrigó y aún me atemorizó un poco. Por aquellos días yo no debía de tener más de 5 años, quizás solo 4, pero ese recuerdo tiene un lugar relevante entre los primeros de mi vida. A veces los recuerdos se parecen a algunos objetos aparentemente inútiles por los que se siente un confuso apego. Sin saber muy bien por qué razón, no nos decidimos a tirarlos y acaban amontonándose al fondo de ese cajón que evitamos abrir, como si allí fuéramos a encontrar alguna cosa que no se desea o incluso se teme vagamente. Más o menos por aquellos tiempos en que vi echar a correr al unicornio, fui enterándome poco a poco de que había nacido a destiempo. La primera noticia concreta la tuve durante mis prolongadas escuchas bajo la mesa del cuarto de la plancha. Junto a la cocina y el antiguo cuarto de jugar, ahora convertido en cuarto de estudio porque Jerónimo y Fabián estudiaban allí y aparentemente ya nadie jugaba en aquella familia, eran mis espacios habituales. Las personas más cercanas a mí eran precisamente las que los frecuentaban y ocupaban: Tata María y la cocinera Isabel. Escondida debajo de la mesa de la plancha, escuchaba sus conversaciones, a menudo tan misteriosas que cuando hablaban del mundo y la vida en general, me despertaban innumerables preguntas, pero si se referían a mí, resultaban muy claras. De este modo tuve el temprano conocimiento de que había nacido tarde y en el momento menos oportuno para la familia. «Esta no ha tenido la suerte de sus hermanos, pobrecilla», murmuraba Isabel, siempre sentimental, mientras recogía y guardaba alguna cosa. Tata María se limitaba a levantar los ojos al techo y de cuando en cuando, acompañado de un golpe de plancha, murmurar algo ininteligible. A pesar de todo, mis primeros años no fueron desgraciados. Incluso me atrevo a decir que fueron más felices que los de algunos niños nacidos en circunstancias más favorables. Entre otras cosas, yo ya me había fabricado un mundo propio, donde vivía sumergida en algún elemento nebuloso y a veces extraordinariamente cálido, con la calidez que, por lo oído bajo la mesa de la plancha, me había sido de algún modo regateada. Esconderme bajo aquella mesa, aun con el convencimiento de que las dos mujeres sabían o sospechaban mi presencia, no era el único de mis refugios. No puedo recordar exactamente cuándo empecé a saltar de la cama y recorrer el mundo nocturno de la casa. Suponía a todos dormidos, y lo estaban o no estaban, o estaban en algún lugar muy alejado de mí. Pero la casa no. La casa despertaba precisamente entonces. Tata María y la cocinera Isabel me habían leído la primera y contado la segunda muchos cuentos. Los libros desechados ya por mis hermanos fueron primero en sus labios y poco más tarde leídos por mí misma, lo más revelador y dichoso de mi primera infancia. Y no es extraño, o no lo era entonces, que en alguna de aquellas correrías nocturnas, descalza y en camisón, viera una bandada de príncipes cisnes, 11 exactamente, volar cielo arriba, o escuchara suavemente, entre el vaivén de las cortinas de mi ventana, la llamada de un conocido caramillo. Cristina me había aceptado a regañadientes en su cuarto. Casi lloró pidiendo que no la obligaran a compartir sus cosas con las mías. Yo no tenía nada, excepto el osito Celso. Y mamá dijo que Cristina tenía razón. Ella era una mujercita y yo un gorgojo. Caja de relatos. La mejor literatura.